Durante mucho tiempo, las postales han permitido la comunicación con familiares y amigos. Palabras de cariño o de recuerdo, acompañadas de imágenes de los monumentos, paisajes o costumbres de las localidades visitadas, han quedado conservadas para siempre en este formato. El núcleo inicial del fondo de postales de la Biblioteca Valenciana lo constituyó la compra realizada al coleccionista José Huguet en 1992. Compras posteriores o el depósito legal incrementaron este fondo original. Actualmente, la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu cuenta con más de 45.000 postales. La Biblioteca Valenciana conserva un ejemplar de la postal más antigua que circuló en España. Está datada el 1 de diciembre de 1873, cuando la Primera República emitió el primer entero postal. Como en otros países, estas primeras postales se caracterizan por la ausencia de imágenes. Al ser un producto nuevo, sus usuarios no sabían dónde debían escribir. Por ello, son muy explícitas e indican pormenorizadamente cómo debían completarse. Con la mejora de los métodos de impresión a finales del siglo XIX, triunfan las tarjetas postales ilustradas, editadas por la industria privada y compañeras habituales de las visitas turísticas. Estas postales anteriores a 1905 dejan el anverso para la dirección postal, mientras que el reverso es compartido por la imagen y por el escrito del remitente. En 1905 surge la postal moderna. La imagen ocupa todo el anverso y el reverso se dedica al sello, texto y dirección del destinatario. Ahora bien, muchas personas siguieron escribiendo encima de las imágenes o colocando mal el sello. En cuanto al contenido iconográfico, las postales han mostrado la evolución de nuestras plazas y edificios, de nuestros pueblos y ciudades, o de nuestras costumbres. En suma, 45.000 muestras de nuestro pasado, memoria gráfica de la Comunitat Valenciana, que la Biblioteca Valenciana conserva y pone a disposición de todos, tanto en su sede en el Monasterio de San Miguel de los Reyes, como a través de la Biblioteca Valenciana Digital, Vivaldi.